Saludos a todas y todos los compañeros de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, UNEFA Puerto Cabello. El día de hoy nos toca en la unidad curricular Análisis de Políticas Públicas, como decían los compañeros Lilian Catiusca Correa, María Auxiliadora Castillo y quienes hablan, muy bien, Enrique Porras Durán, y por supuesto y agradecer a la profesora Carmelina Mongela de la evaluación de las políticas públicas. Como bien lo decía la compañera Lilian, la evaluación de las políticas en su punto que le correspondía, la evaluación de las políticas públicas, cuáles son las funciones de la políticas, de la evaluación de las políticas públicas, los criterios de evaluación y los tipos de evaluación. Asimismo, como la compañera Castillo versó sobre la metodología y técnica y la continuación y terminación de las políticas públicas, me corresponde a mí hablar de los tipos de problemas, posibles soluciones y el rediseño de las políticas públicas. Revisemos un poco el tema de los tipos de problemas, sus posibles soluciones y el rediseño. En cuanto a los tipos de problemas, lo primero que tenemos que definir, ¿qué conocemos nosotros como problema? Arias 2007 nos plantea que el problema es un asunto que requiere una solución, independientemente de su naturaleza. Un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Una problemática es un conjunto de problemas que se vinculan entre sí y ameritan una respuesta integral. Si no hay necesidad de encontrar una solución, nos preguntamos, ¿existe tal problema? Eso es una de las preguntas fundamentales. Si no hay necesidad de encontrar este tema, ¿hay el problema? ¿Y cómo es clasificado los problemas? Según su naturaleza, los podemos identificar en dos grupos, los, o dos tipos, los prácticos y los de investigación. En cuanto a estos tipos de problemas, revisemos qué nos dice Arias. Arias nos dice que los problemas de investigación o de conocimiento buscan describir el qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Además buscan explicar por qué y cuáles son las causas. Por otro lado, busca predecir cuáles serán los efectos o las consecuencias. En cambio, los prácticos tienen que ver más con asuntos sociales, económicos, educativos, de salubridad, administrativa. Ahora, Bardach, 1993, plantea que el problema social es una acción fundamental en la delimitación y el diseño de una política pública. Entonces ahí ya tenemos una primera definición. Ya ahí habíamos hablado sobre lo que es un problema. Planteamos ahora lo que es el problema social. Los problemas en las políticas públicas se pueden clasificar en problemas sociales y los problemas no sociales. Dentro de los problemas sociales podemos conseguir los de educación, transporte, salud, empleo y seguridad. Y los problemas no sociales tienen que ver con las finanzas públicas, los problemas de hacienda o recolección de impuestos, el desarrollo económico de la sociedad, los de infraestructura, los problemas operativos y los problemas técnicos. Ahora revisemos qué nos dice Montesino que es un problema en cuanto a las políticas públicas. Montesinos 2007 dice que el enfoque de las políticas públicas se recurre al concepto de la formación de la agenda pública. O sea, ¿cómo sabemos cuándo hay un problema público? Porque este recurre a la formación de la agenda pública. Los problemas no existen por sí solos, ni son objetivos, dice.
No todos los problemas se pueden convertir en problemas públicos y no todos los problemas públicos alcanzan una definición precisa que se traduzcan o que puedan culminar en decisiones de políticas acertadas. Eso nos lo dice Montesino en 2007. La posibilidad de atender un problema público depende de la inclusión en la agenda. ¿En cuál agenda? La agenda pública, la agenda institucional y la agenda de gobierno. Entonces, él me plantea que puedan existir tres tipos de agendas. Una agenda pública que es muy abstracta y presenta los asuntos de manera muy genérica, ¿no? Los problemas del amor, de la convivencia, de la paz, o sea, son muy... Los de agenda institucional presentan los asuntos aceptados eh, para consideración del decisor, los problemas de transporte, de educación, o sea, son problemas que es aceptado por el colectivo. Y los problemas de gobierno que deben ser más acotados al problema de transporte en cuanto al pasaje, en cuanto a los horarios, o sea, y deben ser más específicos a quienes van referidos. Son los del Estado, son los del municipio, son los de interurbanos, el transporte urbano, extraurbano. Ahora revisemos otras definiciones de problemas sociales y que tiene que ver con la agenda. Noel Roth dice, es necesario distinguir en el plano analítico dos elementos. Uno, la construcción del problema como problema social y su inscripción en la agenda. Existen entonces los tipos de agenda de los que hace alusión Montesino, pero también hace falta hablar de otra agenda. Esa agenda formal de la cual nos hablaba Montesino y la agenda informal. Esa agenda informal que tiene que ver con el común, con lo que nosotros conocemos como la gente de a pie. Entonces Noel Roth nos dice, de la representación social y la política de los problemas, la representación no es un dato objetivo, es una construcción que resulta del conjunto de luchas de los actores sociales y políticos que libran por imponer una lectura. ¿Cuál lectura? Esa lectura de la agenda. Que tu problema esté allí. El problema de la cloaca, el problema del agua, el problema... O sea, eso se va a convertir en agenda. Pasa a ser parte de la agenda. ¿Qué nos dice Dunn en 1981? Que se producen muchos errores como consecuencia de la errónea definición de un problema, más que incluso cuando el problema está bien planteado y las soluciones son erróneas. O sea, quiere decir, Dunn dice que muchos de los errores ocurren porque no se plantea, no se define bien cuál es el problema. Olavarría cita a Decker y él dice, para decir que un problema es reconocido como problema social cuando muestra carencias objetivas en la sociedad, cuando hay una muestra de carencias objetivas en la sociedad, el problema del agua es objetivo, es concreto. Y cuando los actores con poder la califican a esa situación como un problema público. Por ejemplo, o el caso de que ahorita se aprobó la ley de la violencia escolar. Esa violencia siempre ha existido. Empieza a pasar como parte de la agenda porque pasa a elementos de incluso de la discusión legal, jurídica, normativa. O sea, empieza a tener un rango distinto a lo que viene ocurriendo, que entonces no son los problemas del muchachito con la muchachita, de los muchachitos con la muchachita, que lo resuelven los representantes, sino que hay una normativa jurídica incluso. Continuando entonces con las definiciones, tenemos que Subirats nos dice, no existen los problemas objetivos, debemos construir las estructuras de nuestra propia definición del problema a plantear y resolver. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que los problemas concretos no están allí y sí están. Pues es el analista quien construye, define, clasifica, explica y evalúa. O sea, hay alguien que lo define ese problema, lo clasifica. Él está allí, pero puede estar pasando desapercibido ante la realidad pública, ante la realidad. Puede ser que esté visible ante un grupo de personas, pero mientras eso no esté visible y no esté planteado en la agenda, empieza, hay esa doble visión. Además, responden a una decisión voluntaria que existan y que se resuelvan. Los problemas y sus soluciones están relacionadas constantemente. Hay el problema y la solución. Ellos están allí, es un binomio. Ese objetivo, esa propuesta, esa resolución tiene, o el problema tiene debajo o encima o a un lado aquello que llaman la solución posible. De la misma manera que eh, hay muchas posibles definiciones de un problema y hay muchas soluciones para un mismo problema. Entonces no hay una solución y no hay una definición única en cuanto al tema. Seguimos revisando los teóricos. Entonces, dentro de los teóricos, tenemos a Moore, 1993, dice, la definición de un problema de las políticas tiene más importancia que su simple definición conceptual. ¿Por qué? Porque si una política establece de manera muy estrecha los objetivos, o sea, muy acotaditos, es probable ignorar o subvalorar algunos efectos importantes que afecten el comportamiento del sistema en consideración. Se pueden perder oportunidades para elegir las políticas adecuadas o pasar por alto las restricciones en la elección de las políticas. O sea, ¿a qué apunta? A la solución. Ya Hooker, o Moore, perdón, empieza a no solo del problema, sino de la solución. Ahora, ¿qué dice Medellín? 2006. Medellín, pareciera que las políticas públicas ocurren independientemente de la existencia de la naturaleza o la tipología de los gobiernos que, que se trazan los regímenes y las producen. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que independientemente de los factores que determinan la dinámica que le confiere sentido al contenido político de las políticas públicas. O sea, las políticas públicas también tienen un contenido político. Y que no se puede obviar eso. Que hay algo que está allí, que está latente, está en la sociedad. Son los elementos políticos. Entonces, esto lo dice porque hay una tendencia a asumir que los diseños y mecanismos de evaluación pueden ser utilizados casi de la misma forma para formar o para tener pensado que un problema que existe en Francia, que existe en Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela o cualquiera de estos países de las islas, se responde igualito, ¿no? O sea, pueden ser analizados, pero responden también a una realidad concreta, a la realidad concreta de ese país, de qué está ocurriendo, quién está gobernando, cómo están gobernando, cuáles son las relaciones interinstitucionales. Entonces, también él ve ese elemento importante a, a tomar en cuenta. Ahora, entremos un poco al tema de las soluciones. Revisemos este cuadro que nos plantea y que le dicen el método de Jones y Anderson. Pero revisemos previo a esto. En perspectiva, la denominada Poly-Stage Approach nace en los albores de una disciplina con los trabajos de Blackwell, quien dividía el proceso de producción de las políticas en 7 etapas diferentes: la inteligencia, la promoción, la preinscripción, la innovación, la aplicación, la terminación y la evaluación. Como bien explicaba la compañera Lilian,
y todos los compañeros que han ido explicando sobre el análisis de las políticas públicas en la primera exposición, luego en la implementación de las políticas públicas, hay un ciclo. Las políticas públicas tienen un ciclo. Incluso si ese ciclo se cierra y termina, porque al terminarse ese ciclo abre otro ciclo. Justamente en esta etapa de la evaluación del cierre es con el origen o el renacimiento de las políticas públicas. Fíjense que de la evaluación se originan la política pública. Porque puede ser que, no, pero ¿cómo vas a evaluar si no existe la política pública? Eso es lo primero que tú evalúas. No existe la política pública, la agenda pública, no existe tal problema. Es por donde arrancas. Y a partir de allí, a partir de una primera evaluación, es donde tú arrancas ese análisis, de una primera evaluación. La formulación, entonces, como decía anteriormente, la formulación inicial del Laswell da lugar a una serie de descripciones diferentes de este proceso, las cuales presentan una descripción más acertada de la realidad. ¿Qué quiere decir? Estos modelos, entre los cuales los más conocidos como son los de Young y Anderson, se fundan sobre todo en la visión de un proceso de producción de políticas públicas centrada en la resolución de los problemas. Entonces, fíjense, aquí tenemos un cuadro donde compara las etapas del ciclo de las políticas públicas con las etapas de la resolución del problema. Entonces, en principio, como decíamos, la fijación en la agenda, o lo que llaman la agenda setting, va ligado al reconocimiento del problema. Entonces, en esa agenda, en reconocer el problema, en el mismo ciclo dice la formulación del problema. Este va con en la otra etapa en proponer una solución. La decisión, o sea, cuál es la decisión que uno toma, va pareado con escoger una solución. La implementación con la aplicación de la solución. Y la evaluación va con apreciar, evaluar que los resultados. Ahora, fíjense otros los elementos entonces en cuanto al tema como nos planteaba, la solución de los problemas. En el Estado venezolano ha encontrado para la participación un novísimo forma, un novísimo sistema, que es el que todos conocemos y conoce muchísima gente como el sistema Patria. El sistema Patria no es más que un portal digital que nosotros reconocemos y está en proceso de discusión y de rearmado y él mismo está construyéndose y se está definiendo y nosotros los hemos definido o estamos discutiendo sobre si es un gran articulador y de comunicación directa del gobierno con el pueblo. ¿A través de qué? A través del carnet de la patria. Pero el carnet de la patria no es ese plástico, es algo mucho más que eso. Es algo que conecta con este sistema y funciona como un documento de identidad creado por el gobierno de Nicolás Maduro, por la Revolución Bolivariana en enero de 2017 y funciona a través de un código QR, a través de esa página. Se articula con el sistema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este sistema? Permite conocer el estatus socioeconómico de la población, agilizar los problemas de ayudas sociales del gobierno, pues permite incluso el pago de servicios. Ahorita está un proceso de pago de gasolina subsidiada, pero además nos conecta en el tema de pandemia, temas de salud, temas de personas vacunadas, dosis aplicadas, permite articular en forma directa o indirecta conocer las políticas públicas a través de las encuestas, también las encuestas de alimentación. Y además incluso se utilizó mucho por el tema de la pandemia saber cuál esquema se iba a utilizar, el esquema 7+7, 14+14, la educación a distancia. Se utilizó de muchísimas formas que incluso nosotros en ese momento no lo vimos y no guardamos las formas. O sea, no hicimos unas capturas de pantalla para ver las encuestas
que aplicó el gobierno en ese momento. Va mucho más allá entonces de la satanización del gobierno que por parte de la mediática la mediática y de partidos políticos y de gente que se opone al gobierno y que van contra todas las políticas públicas que el gobierno está utilizando. Entonces, toda política pública que el gobierno utiliza, hay una descalificación o un desconocimiento, pero la realidad es otra. ¿Cómo funciona el carnet de la patria? El carnet de la patria funciona a través de varios elementos, pero uno es unos códigos, que es el B-Patria. El B-Patria permite acceder, es un código o un sistema, una aplicación que permite acceder incluso desde el teléfono y a través del portal www.patria.org.be, utilizando un entorno que garantiza el uso correcto de la plataforma Patria, que forma parte de un sistema de protección del carnet de la patria. Entonces, fíjese que ya no está, ya es un sistema de articulación de políticas públicas, pero además un sistema de protección social. Además también tiene el código QR. El BQR también es una aplicación que conecta al Poder Popular con los programas de protección social del presidente Nicolás Maduro a través del carnet de la patria. Pero ¿por qué digo o decimos que va mucho más allá? Fíjense, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, a través de el carnet de la patria y la designación de jefes de calle, de jefes de comunidades, todo este tema, permitió o se permite trazar un mapa de soluciones. ¿Cómo se genera el mapa de soluciones? A través del mapa de los problemas. Se establece una cartografía de los problemas y con esa cartografía de los problemas se establece un mapa de soluciones, una metodología, una forma de desarrollar. Entonces, fíjense esta noticia que está en el portal del Ministerio de Planificación del Poder Popular. El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, participó este martes en una videoconferencia sobre el mapa de gestión dirigido a comunas, consejos comunales y movimientos sociales, donde destacó el esfuerzo de las bases populares para identificar las soluciones a sus principales necesidades, para generar mapas de soluciones a las problemáticas de cada comunidad. O sea, fíjese cómo a través del carnet de la patria, la política, y todo eso puedes construir, puedes desarrollar una cartografía. Y en esa semana solamente se consiguieron 12.000 propuestas para incorporar al mapa de soluciones. Además de todo esto, el Ministerio de Planificación tiene la Escuela Venezolana de Planificación. La Escuela Venezolana de Planificación es una instancia adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación, especializada en el área de planificación, y tiene como el objetivo principal formar al pueblo para gobernar cada vez mejor desde la instancia nacional, estatal, municipal y comunal. O sea, fíjense que entonces ya tengo el carnet de la patria, tengo el gobierno, pero entonces además tengo al Ministerio Popular, que tiene una escuela que me da formación. Entonces me da formación de gestión del talento humano, de la planificación estratégica, de la gestión financiera. Este próximo jueves va a haber uno sobre mapa de soluciones y la agenda concreta de acciones, la gerencia y la transformación estratégica. O sea, hay diplomados, cursos que se realizan a través de esto. Entonces, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, a través de la Escuela de Planificación, tiene otros elementos que me sirven para la planificación, para ver los problemas y para el rediseño de estos problemas. Entonces, la Escuela de Planificación
¿Dónde está ubicado? Está en Caracas. Ah, pero ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo conectar? Bueno, a través de estas tres direcciones que están allí. Una, que es la www.febp, o sea, Fundación de Escuela Venezolana de Planificación, de gobierno.be de Venezuela. Y también está para que se registren los estudiantes, y además les dejo la dirección de la biblioteca que tiene en la escuela. Como reflexión final, a manera de reflexión, el análisis de las políticas públicas comienza desde la evaluación. Para ello es necesario conocer los aspectos ontológicos y metodológicos de la evaluación de la política pública. Además, crear habilidades para evaluar políticas y programas de políticas públicas. Y con esto cierro. Las ciencias sociales permiten incrementar la eficiencia y la efectividad de la acción pública a través de una disciplina que se conoce como análisis de las políticas públicas. Allí están las referencias o parte de las referencias de investigación. Otra necesidad que ustedes a bien tengan, nos podemos comunicar. Queremos agradecer a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que se puedan conectar, y por supuesto agradecerle a la decana ingeniera Magíster Zoila Marín de Calatayud, a la coordinadora de posgrado de la doctora Carmelina Mongela, y a la coordinadora de la especialización, ingeniero especialista María Fernanda, y por supuesto, nuevamente, doblemente a la profesora Carmelina Mongela, porque además de ser la coordinadora de posgrado, es nuestra profesora de esta unidad curricular. Allí está uno de los teléfonos para que se puedan conectar a través de WhatsApp o Telegram. Y como este video va a estar en un canal de YouTube, pueden darnos su opinión eh, a través del icono correspondiente, de esos que colocan esta aplicación, que es el me gusta o no me gusta. Pero es más importante que ustedes puedan emitir un comentario, que escriban un comentario para nosotros poder articular con ustedes. Bueno, sin más que decir, les agradezco, muchísimas gracias.